emisiones resultantes de movimiento de mercancías. También lo podemos aplicar a congestión, a ruido, a todo lo que esta redistribución vaya a impactar. Necesitamos, por lo tanto, calcular y seguir de una manera realista y fiable todas estas emisiones. Gobiernos, asociaciones y proveedores deben crear y poner a disposición herramientas para el cálculo y la notificación. Necesitamos establecer y seguir los procesos en relación a los objetivos, es decir, vamos a fijar objetivos, parámetros e indicadores y vamos a ir llevándolos a lo largo de las acciones, de las soluciones que implementemos. Esto nos va a decir hacia dónde vamos y nos va a hacer pues bueno, que sea posible esos planes de acción. Necesitamos involucrar a todas las partes porque unas van a tirar de otras. En nuestro caso, cargadores y clientes van a tener en cuenta muchos factores en sus elecciones de compra y van a hacer que los proveedores de logística pues bueno, evolucionen y hagan este cambio hacia esa movilidad eléctrica. Por lo tanto, vamos a tener estos planes de acciones generales, estas hojas de ruta. Se deben hacer a nivel nacional y se deben hacer a nivel organizacional, a nivel de colaboración. Cuando tengamos 2 o 3 actores trabajando juntos, se puede empezar a implementar y van a completar, van a unificar también medidas concretas de reducción en las áreas empresariales principales, política de adquisición, colaboración, inversión en créditos de carbono y todo lo que sea relevante a la distribución. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Todas las empresas que están trabajando en reducir emisiones, en eficacia de combustibles, se han dado cuenta que esto tiene un límite. Su organización tiene una frontera, un final y no pueden ejercer fuera. Por lo tanto, necesitamos colaborar, necesitamos involucrar la cadena de suministro logístico específica y trabajar así conjuntamente de forma bilateral o a través de programas o iniciativas de transporte que unifique varios actores. Vamos a colaborar con estos 4 grupos que proponíamos y para esto vamos a tener que desarrollar, conocer las estructuras logísticas escalables que nos permitan escalar y colaborar. Paralelamente, vamos a necesitar, como hemos visto, defender las estrategias y políticas públicas por parte de todos los actores y así, pues bueno, cumplir con el Acuerdo Climático de París y otros objetivos tanto propios de las empresas como de los gobiernos. ¿Quién puede aplicar más estas soluciones? Pues bueno, obviamente son empresas y organizaciones, así como proveedores de servicios logísticos, pero va a necesitar del gobierno y actores del sector privado para facilitar esta transición. Ellos van a facilitar la adopción de medidas por parte de la empresa, ya que pueden hacer planes de acción, financiación y muchos otros incentivos y motivación para las empresas. ¿En qué se traduce todo esto? Tenemos aquí toda la teoría de colaboración y lo vamos a traer a tierra. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a diseñar un plan logístico. El plan logístico va a ser este plan de acción de colaboración con un enfoque muy claro. Tiene que ser una estrategia equilibrada que incluya todos los elementos de todos los actores. Nosotros estamos diseñando ahora mismo el modelo logístico para Quito dentro de Solutions Plus y pues bueno, hemos desarrollado este modelo utilizando 4 dimensiones: hardware, software, hardware y política para traer esa propuesta de valor al modelo logístico. El hardware, muy rápidamente, sería el diseño de la red de colaboración con todos los actores involucrados. Tenemos el software, que sería, pues bueno, ubicación óptima de todos los puntos de transbordo, de los microhubs que vamos a llamar, y las rutas de los vehículos. El hardware, pues bueno, está claro que es el diseño de los vehículos eléctricos y el dimensionado de estos puntos de transbordo que hemos visto. Y luego tenemos una dimensión política muy importante para sustentar todos los planes de acción que se pueden hacer dentro de este plan logístico. Necesitamos conocer la legislación y necesitamos que haya recomendaciones y un apoyo de los ayuntamientos, de los gobiernos donde se va a implementar toda esta red de distribución. Este sería un poco todo combinado. Ahora vamos a ir viendo los elementos parte por parte para entender qué tiene que tener este diseño para poder funcionar. Dentro del hardware, lo que vamos a hacer aquí es construir esa red colaborativa de distribución.
Por lo tanto, vamos a tener todas nuestras partes interesadas aquí con sus motivos, sus barreras y sus valores. Vamos a identificarlos y las vamos a integrar dentro del plan. ¿Quién interviene? Pues bueno, toda la cadena de suministro, cadena de recursos, autoridades públicas y otras partes interesadas que pueda haber. Tenemos muchas partes interesadas con diferentes objetivos y motivos totalmente, por lo tanto van a surgir conflictos. Por ejemplo, entre los residentes de la zona de distribución, de transporte y los operadores. Van a surgir entre los turistas, por ejemplo. Los turistas van a demandar bienes, van a demandar recursos, comida en restaurantes, por ejemplo, que hay que entregar. Y, pues bueno, la gente que vive allí no va a querer este tránsito vehicular. Por lo tanto, va a ser el gobierno, las autoridades públicas, las que van a tratar de equilibrar los intereses de todos los actores que vamos a tener. ¿Y qué vamos a necesitar para poder trabajar todos juntos? Pues bueno, una red colaborativa de distribución que va a incorporar todo esto. Te quedan 7 minutos, Alicia. Muy bien. Vamos a necesitar diseñar un modelo de negocio y gobernanza colaborativa. El modelo de negocio va a permitir una relación más estrecha y eficiente entre las partes interesadas del sistema. El modelo de gobernanza va a representar un poco la estructura organizativa, es decir, cómo está la red, funciones, responsabilidades, organización, y esto va a ser el mecanismo para que todas las partes interesadas tengan ventaja. Los negocios tendrán una ventaja competitiva y crearán valor, y el resto de las partes interesadas, pues bueno, tendrán también que obtener algún tipo de valor, si no, pues vamos a tener actores descontentos y va a ser más difícil pues bueno, construir esta red colaborativa. Necesitaremos pues tener este modelo empresarial cooperativo, y para ello vamos a evaluar y alinear las necesidades y requisitos de todas estas partes. ¿Cómo podemos trabajar? Pues bueno, esto sería un ejemplo rápido. Para verlo, pues sería, por ejemplo, la metodología de casos de valor. Se compone, como pueden ver, de 4 puntos. Vamos a identificar valor. Cada participante influirá en el valor del sistema de vehículos eléctricos. Entonces, pues bueno, vamos a tener que identificar este valor para cada uno de ellos. Vamos a cuantificarlo. Se pueden utilizar distintas técnicas. Vamos a hacer un análisis para ver la sensibilidad de todas las partes interesadas respecto a aceptar pues bueno, los cambios que vienen. Y finalmente se van a alinear los valores, es decir, vamos a encontrar la mejor solución global para que todas las partes interesadas estén contentas. A partir de toda esta actividad vamos a diseñar diferentes estrategias. Algunas de ellas pues, bueno, estarán asociadas con calidad de transporte de mercancías, consejos consultivos, podemos tener foros de transporte de mercancía o podemos introducir intermediarios para orquestar las redes. Podemos tomar distintas acciones, pero todo va a trabajar dentro de este marco de transición para la situación actual a un nuevo modelo cooperativo. Vamos a tener un contexto general del sistema con nuestras oportunidades y nuestras barreras, y vamos a tener que seguir adelante. El modelo de gobernanza, con todos los impactos legales, medioambientales que iremos descubriendo. Vamos a tener una dinámica y acciones de cooperación, que va a ser ese compromiso de todas las empresas y actores participando. Todo esto va a resultar en las acciones cooperativas que al final vamos a implementar, y va a ser pues, esa estrategia dinámica de cooperación y de esfuerzos dirigidos por todas las partes para lograr el objetivo del modelo. La dimensión de software, pues bueno, aquí vamos a tener la distribución óptima de esos puntos de transbordo, y los podemos resolver de varias formas. Aquí el más utilizado es el problema del P mediano, que lo que vamos a hacer es encontrar unas posibles localizaciones y vamos a analizarlas. Vamos a ver cuáles son las óptimas para reducir la distancia de tránsito de la entrega de mercancías, y ese sería nuestros puntos de transbordo óptimos. Y una vez que los tengamos, vamos a encontrar las rutas óptimas para la entrega de esos envíos desde los microhubs. Aquí vamos a tener factores críticos, pues, por ejemplo, para las bicicletas de carga, su velocidad, la pendiente de las calles, los tiempos. No es lo mismo entregar
un paquete que entregar un alimento refrigerado, por ejemplo. Y con todo esto lo que vamos a tener es un problema de enrutamiento de los vehículos que se va a tener que resolver dependiendo de las variables. Y finalmente tenemos el hardware. El hardware es el diseño de los vehículos eléctricos y además el tamaño de estos puntos de transbordo, pues de acuerdo a todas las especificaciones técnicas que vamos a tener. Aquí vamos a considerar diseños, requisitos legales, costes y vamos a tener una amplia variedad de vehículos. Terreno de lo concreto, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de implantación de bicicletas eléctricas en Ámsterdam. Aquí se pueden ver todas las barreras que han considerado: capacidad de carga, tiempo, la infraestructura de carga, autonomía, mantenimiento, radio de giro, aparcamiento. Dependerá de cada ciudad, de cada modelo y, pues bueno, con todo esto lo que tenemos que definir es el diseño óptimo de los vehículos de carga. Podemos utilizar experiencias previas de otros lugares y también vamos a necesitar experiencias del sitio, que por lo que vamos a hacer encuestas, vamos a hacer entrevistas para obtener toda la información de, pues, bueno, qué capacidad de carga vamos a necesitar, viajes diarios, distancias y un poco construir el modelo. 2 minutos, Por dar un poco de Alicia. luz a todo esto, sí, ya voy acabando. Por dar un poco de luz, pues bueno, hay países ya con una gran flota eléctrica, como se puede ver, en concreto Francia, y hay otros operadores ahora mismo implantando. Hemos calculado que, por ejemplo, implantando en un modelo de transporte pues con carteros, a pie, furgonetas y demás, 180 bicicletas, se puede ahorrar hasta un 85% de emisiones de CO2. Y bueno, finalmente, iniciativas. Se han visto iniciativas europeas y una cierta resistencia al cambio de bicicletas eléctricas por motivos de seguridad y otros motivos. Y pues bueno, ya sabemos que las ciudades y municipios van a tener un papel regulador, coordinador, facilitador, estimulador o de experimentación, preguntándose cómo encajan las bicicletas en la infraestructura urbana para todos los actores involucrados. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de esos papeles reguladores. Pues bueno, hay ciudades, por ejemplo, Utrecht, que han establecido zonas bajas en emisiones de cero CO2 y, pues bueno, los vehículos eléctricos tienen movilidad absoluta allí. Coordinación, pues por ejemplo, en Ámsterdam pone en contacto cargadores y gente que ofrece esas soluciones innovativas. Tenemos estímulos, se pueden dar subvenciones como en La Haya y en Maastricht para el uso de bicicletas de carga. Papel experimental, los gobiernos, los ayuntamientos pueden utilizar vehículos eléctricos. Y luego facilitar adopción. Podemos instalar bicicletas, podemos dar servicios logísticos desde gobiernos y ayuntamientos y bajar esas tarifas para quien queremos que los apliquen. Con esto hemos recorrido un poco el gráfico que veíamos al principio, todas las partes que hay que integrar en ese modelo logístico. Espero que haya quedado un poquito más claro. Así que, bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Alicia. Y sobre todo, gracias porque ha sido muy interesante profundizar en el tema de las redes colaborativas para, bueno, pues para la distribución de vehículos eléctricos. Antes de pasar al siguiente ponente, a mí me gustaría recordarles que tienen la posibilidad de incluir las preguntas en la sección de preguntas y sobre todo cuando incluyan la pregunta de GoToMeeting y sobre todo, por favor, pongan al lado el encargado de los ponentes al que va dirigida la pregunta que ustedes dirijan, por favor. Y ya, sin más demora, invitamos a Carolina Mesa como siguiente panelista. Ella es la coordinadora del proyecto ICLEI en Colombia. Y invitamos a Carolina que nos presente su ponencia que lleva por título Partes interesadas de la logística urbana y cómo involucrarlas en el proceso de formulación de políticas. Así que, como el resto de los compañeros de panel, Carolina, por favor, puedes compartir pantalla y tienes 15 minutos. Te iré avisando cuando resten unos minutos para finalizar. Gracias.
No podemos escucharte, Carolina. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto, listo. ¿Y ven la presentación? Y también. Perfecto. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos y todas. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y precisamente como anunciada en mi ponencia, voy a hablar del involucramiento de las partes interesadas en toda esa planificación de la logística urbana que se conecta obviamente con las dos ponencias que ya veíamos anteriormente. Em, entonces hablaré un poco del proyecto Ecologistics para entrarnos un poco en materia de lo que veremos y lo que les explicaré. Ecologistics es un proyecto a nivel mundial que busca aumentar la eficiencia del transporte de carga urbano y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Promoviendo toda la sustentabilidad en toda la cadena logística. El proyecto lo estamos culminando este año. Pueden ver en la presentación, en la diapositiva, que culmina el 2021. Posiblemente nos iremos un poco más hacia 2022. Es un proyecto que lo implementa ICLEI, lo financia el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania y los socios tenemos a Despacio con su sede en Bogotá, Colombia, Zaragoza Logistics Center en España, que obviamente algunos de los colegas participando en este panel hacen parte de este Zaragoza Logistics Center como uno de nuestros socios y Smart Freight Center en Londres, Reino Unido. Las ciudades que hacen parte del proyecto, como bien anunciado que es un proyecto global, tenemos 3 ciudades en Bogotá, 3 ciudades en Colombia, perdón, 3 ciudades en Argentina, Córdoba, Rosario y Santa Fe, y 3 ciudades en India. Y con ellos desarrollamos una serie de actividades que son estas. El grupo de trabajo local entre privados y gobierno local, el desarrollo de una línea base de emisiones para tener precisamente los datos para poder ir planear todas las actividades que se quieren en torno a la logística de carga, formular los planes de acción de logística de carbono, LCAP-UF por sus siglas en inglés, también identificar unos proyectos demostrativos y teniendo como base ese ejercicio que hemos ido desarrollando en los 3 países, tener una base de recomendaciones nacionales en, a nivel de transporte de carga, qué se requiere mejorar, qué se necesita a nivel nacional para que a nivel local se pueda accionar todas esas estrategias que se quieren implementar en torno a reducción de emisiones y mejorar la eficiencia en el transporte de carga urbano. Y por último, uno de los objetivos es difundir esas experiencias, que precisamente es importante poder compartir estos resultados y estos avances con ustedes el día de hoy. Entonces, el proceso que llevamos y la base central de este proceso es el grupo de trabajo local, esa interacción entre el privado, entre la academia, acá es muy importante resaltar también esa articulación entre el gobierno nacional, entre el gobierno local, y también lo decía en su ponencia Alisa Martínez cuando hablaba de esa articulación con todos los interesados, ¿cierto? Eh, Teniendo esa base y esa conformación de los grupos de trabajo local, se empieza a trabajar con ellos esa ruta y ese plan de acción en el corto, mediano y largo plazo, porque son esos los actores que van a disponer, van a indicar cuáles son esos retos, cuáles son esos procesos, esas dificultades y cuáles serían esas soluciones más, digamos, fácilmente adaptables a cada contexto urbano en cada uno de las ciudades y países que estamos desarrollando el proyecto. La importancia, entonces, como les venía diciendo, es esa cooperación. Muchas veces no es fácil, pero hay que intentar mantener ese diálogo entre el sector público y privado para precisamente apoyar la formulación de políticas y siempre estar activando reuniones, conversas, diálogos, tener un punto de acuerdo, un punto de diálogo entre los actores. Entonces, ¿cuáles fueron las orientaciones que hemos tenido y que hemos venido desarrollando desde 2018? Por eso no es un trabajo fácil, pero se ha ido logrando y se tienen ya varios avances. Entonces, las partes interesadas, ¿cuáles son? Mapearlas, de dónde vienen, de qué sector. Luego se recomienda tener una formalización de las partes por medio de un decreto, por medio de un memorándum de entendimiento, como lo visualice o lo quiera la ciudad, pero es importante que queden claras esas partes interesadas con sus roles, ¿cierto?
Y el seguimiento, esa interacción continua, cada cuánto nos vamos a reunir, cómo vamos a tener esos canales de comunicación para que se mantenga, pues digamos, fluido y todos estemos como al tanto de lo que está pasando en esa hoja de ruta que se va a proponer. Entonces, por ejemplo, ya tenemos unos ejemplos. En Rosario, Argentina, la ciudad formalizó un grupo de trabajo con múltiples partes interesadas. En el caso de Bogotá, cuando inició el proyecto, ellos ya tenían una red de logística urbana muy consolidada, muy activa. Entonces, lo que se hizo es, ICLEI, por medio del proyecto Ecologistics, hace parte y se vincula como un nuevo actor a esa red de logística urbana. Un caso similar pasó en el área metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia, donde precisamente antes de entrar el proyecto y poner en marcha ya existía un grupo de trabajo que para este caso se llama Alianza Logística Regional Antioquia Líder. En ese caso, entonces, también solicitamos la adhesión de la red ICLEI a ese grupo de trabajo que ya estaba muy activo, sigue siendo activo y está, digamos, generando una serie de dinámicas en el territorio muy interesantes. Teniendo la base, como les decía, de esa conformación Nos de ese quedan, grupo de perdona, trabajo, 7 minutos, Carolina. perfecto, perfecto. Se inició la construcción de esos planes de acción de logística urbana bajo en carbono. Entonces, es uno de los productos principales del proyecto Ecologistics y busca ese proceso participativo. Esa estructura principal ya se tiene en las 9 ciudades de India, Argentina y Colombia. Se identificaron los ejes estratégicos y cuando indico que se identificaron fue un trabajo articulado con ICLEI y los grupos de trabajo locales que fueron vinculados, que fueron creados. Se tienen los objetivos, acciones, metas e indicadores de cada uno de esos ejes. Entonces, este es, digamos, como una línea del tiempo de todo el involucramiento de las partes interesadas a lo largo del proceso. Mapeo de partes interesadas, reunión preliminar con los actores para identificación de los DOFA. El tercer punto ya se viene hablando de unos talleres de validación de los ejes estratégicos, otro taller para la revisión de las metas y la validación final de los documentos. Y por último, ya para irles comentando, también en esa, como se tienen esos planes de logística, la idea es implementarlos en el corto, medio y largo plazo. Y hay unas metas por cumplir, hay unos indicadores que permitan hacer un adecuado seguimiento, pero entonces dentro del proyecto se vio la necesidad y la importancia de poner eso a nivel nacional, es decir, de llevar esas barreras, esas limitantes, esos ejes estratégicos, esos planes a nivel nacional y poder diferenciar y poder identificar qué recomendaciones se requiere. Y aquí fue muy importante ya esa mirada de gobierno nacional, ministerios de transporte, ministerios de ambiente, ministerios de planeación o su respectivo nombre en cada país. Entonces acá obviamente también tuvimos una revisión normativa y mapeo, consulta con las partes interesadas, retroalimentación de los actores y finalmente consolidar cuál sería la propuesta a nivel de país para que el gobierno nacional lleve en cuenta esas recomendaciones en los siguientes años. Por ejemplo, un tema para Argentina, algunos ejemplos que ya se tiene consolidado, hay 7 recomendaciones: institucionalización y gobernanza, soporte técnico, observatorio de la logística urbana, herramienta de estimación de emisiones, financiamiento, promoción de experiencias locales, programas de sensibilización, normativa. Y todo eso se tendría en cuenta a nivel nacional, ¿cierto? Entonces es muy importante. Y un punto acá que se resalta es que la idea es crear una unidad que permite esa articulación entre lo nacional y lo local para que se puedan llevar a cabo las demás recomendaciones que acá se listan. Y en Colombia se definieron 5, por decir, acá tenemos algunos ejemplos: marco de la política para la adquisición de una flota de carga, tecnologías de bajas emisiones, que ya en la primera ponencia se hablaba de todo el tema de vehículos eléctricos, todo el tema de esos incentivos y desincentivos para el cambio de tecnología, zonas urbanas de aire protegido. También en algunas de las ponencias mencionaban cómo algunas ciudades ya están implementando sus zonas urbanas, entonces proponerla, entre otras. Sí, perfecto. Entonces, con esta presentación finalizo de una manera general el trabajo que se ha venido realizando desde ICLEI América del Sur con países como Argentina y Colombia en el marco de articular los grupos de trabajo local con todas estas iniciativas de logística de carga urbana. Quedo a disposición por si tienen algunas preguntas, espero no haberme llevado mucho más del tiempo.
dispuesto para mí y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Has terminado también justo en el tiempo establecido. Yo creo que ahora vamos a hacer un paréntesis, vamos a interactuar con nuestra audiencia a través de un sondeo. Vamos a pedirles que respondan a este sondeo que les va a aparecer ahora mismo en sus pantallas y vamos a plantear una pregunta. La pregunta que vamos a plantear para el sondeo es la siguiente. ¿Cuáles son las principales barreras para la penetración de la electrificación en la logística urbana? Tienen ustedes 5 opciones para responder. Por un lado, una barrera sería la falta quizás de puntos de recarga en entornos urbanos, o bien una falta de iniciativa público-privada, o falta de incentivos, o falta de capacitación en vehículos eléctricos, o quizás falta de políticas o regulaciones. Vamos a dejar un par de minutos para ver si las personas que nos están siguiendo pueden responder y veremos cuáles son las conclusiones de este sondeo. Vemos que de momento es la falta de políticas y regulaciones la que lleva más de la mitad de las respuestas como principal barrera para la penetración de la electrificación en logística urbana. De momento ha votado el 50%, el 51% de nuestra audiencia. Vamos a ver si se animan a seguir votando. Ahora lo vemos en pantalla. Tenemos un 56% de momento que votan sobre la falta de política o de regulaciones como principal barrera, seguido del 16% falta de incentivos y seguido muy cerca de la falta de iniciativa público-privada. Parece ser que la falta de capacitación no es uno de los principales obstáculos. Vamos a esperar unos segundos más para finalizar el sondeo. Tenemos el 55% de los votos. Para obtener una muestra, aunque ya se ve las respuestas, pero quizás pudiéramos llegar a tener entre un 60 y un 70% de los asistentes en nuestro sondeo. Muy bien, pues hemos acabado el sondeo. El 56% ha obtenido, el 56% de las respuestas, han sido para la falta de políticas y regulaciones y seguido o repartido muy de cerca por el 16% falta de incentivos, 14% falta de iniciativa público-privada y 11% falta de puntos de recarga. Al final, la capacitación, al final ha sido las personas que ven como una barrera la falta de capacitación corresponde solamente a un 3%. Es decir, esto da lugar a una gran conclusión. La capacitación es necesaria. Probablemente todavía no existe una formación a todos los niveles, pero es algo posible y factible, ¿no? Y prueba de ello es este seminario, ¿no? Estos paneles que están teniendo lugar y que, por supuesto, tienen lugar bueno, pues por boca también o por acciones también de otros proyectos europeos. Pero sí que es cierto que, desde mi punto de vista, cualquier iniciativa en temas de logística urbana o de movilidad eléctrica, desde luego tiene que ir respaldada por políticas y regulaciones. Y yo creo que la mayor parte de los asistentes hoy se inclinan un poco por este lado. Muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas, ¿no?, en este sondeo. Y bueno, vamos ahora a continuar con las ponencias de nuestros casos de estudio. En este caso, me gustaría introducirles a todos ustedes a John Pritchard. Es analista e investigador en el área de transporte y nos va a hacer una presentación sobre el potencial de reducción de emisiones de la logística urbana, en el caso particular de Argentina. John, por favor, buenas tardes, buenos días. Cuando quieras puedes compartir tu pantalla y, como todos tus compañeros de panel, tienes 15 minutos por delante para tu presentación. Muchísimas gracias.
Creo que tenemos a Luis por aquí. Muchísimas gracias. Espero que me puedan escuchar No te y que vemos. puedan ver mi pantalla. Lo que no vemos es tu cámara web para verte a ti. Creo que ahora sí ya. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, y la pantalla en sí. De acuerdo. Un momentico, por favor. Buenas tardes a todos y bueno, hoy le quiero dar las gracias por invitarme a presentar y quiero resaltar que los resultados que vamos a presentar hoy no se enfocan solamente en la logística urbana. Para descarbonizar el transporte de carga necesitamos herramientas a nivel urbano y interurbano. Y la logística urbana es solamente ese último paso de una cadena que es realmente global. Entonces, realmente la parte de logística va a ser solamente una parte de lo que voy a presentar hoy. Voy a comenzar introduciendo el proyecto un poco, lo que es el proyecto DTE, Descarbonizando los Transportes Economía Emergentes, y luego pasar ya a Argentina, donde voy a hablar un poco sobre los desafíos del sistema de transporte de carga en Argentina, un poco de esos escenarios de políticas de descarbonización que desarrollamos y de cuáles fueron, y luego voy a pasar a los resultados preliminares y también unas reflexiones finales. Bueno, la iniciativa de Descarbonizando los Transportes de DTI busca pasar a acciones concretas en la mitigación del CO2. Y más específicamente dentro del proyecto DTE, buscamos identificar medidas pertinentes para desarrollar y mejorar rutas para la descarbonización. Es decir, queremos ver cuáles son las posibles opciones que tenemos para llegar a un punto donde esté totalmente descarbonizado nuestros transportes. Entonces, ese proyecto DTE es un proyecto que es realmente global, porque realmente tenemos un enfoque global, porque hay muchas cosas que tenemos en común en muchas partes del mundo. Entonces, ese proyecto, tenemos un proyecto en Argentina, en Marruecos, en India y en Azerbaiyán. Y hoy le voy a presentar solamente los resultados de Argentina. Entonces, del punto de vista del sistema de transporte interurbano de carga en Argentina, nosotros identificamos varios puntos que eran realmente los desafíos principales. Tienen un parque automotor de edad avanzada con muchas emisiones de gases de efecto invernadero. También hay mucha falta de alternativa viable al transporte de carretera a nivel interurbano. Y finalmente, que es un problema que creo que tenemos en todas partes, es que cómo podemos reducir las emisiones y al mismo tiempo mantener la competitividad económica y continuar sacando a la gente de la pobreza, ¿no? Entonces, para hacer este análisis, se hizo un análisis de escenarios de descarbonización del transporte de carga en Argentina. Desarrollamos 7 escenarios diferentes de política pública y lo hicimos realmente dentro del marco del modelo de carga global del FIT. Y esos resultados se proyectaron al 2015, que era el escenario base, y el presente, que era la información que teníamos, y luego en el 2030 y en el 2050. Queremos resaltar que no son proyecciones, lo que realmente son posibles avenidas que podríamos explorar y cuáles serían los impactos de algunas medidas en específico. Entonces, el punto de partida de nuestro análisis es el escenario base. Ese escenario incluye compromisos existentes para descarbonizar los transportes, pero no incluye nuevas políticas de descarbonización, ni mayores compromisos, ni nada de ese tipo. Pero sí lo que nos permite es tener ese contexto para poder comparar los otros escenarios de políticas públicas que estamos incluyendo y ver cuál es la trayectoria actual. Después tenemos un proyecto, un escenario donde vemos mejoras intermodales y de infraestructura, donde podemos ver cuál es el impacto de un mayor uso de soluciones intermodales. A nivel de transporte interurbano, tenemos una renovación de toda la flota de camiones y una transición a gas.
Luego, nuestro escenario 4, que es el de más interés para la presentación de hoy, es cuáles serían los impactos de descarbonización si electrificamos todo el transporte de carga para el 2030. Además de eso, tenemos algunos escenarios que son más de tendencias globales. O sea, si continúa el aumento en la demanda de mercancía debido al comercio en línea, ¿cuál sería el impacto sobre la demanda de todo eso? Otras tendencias globales son los impuestos sobre el carbono, la reducción de velocidades, la impresión de 3D y si hay una descarbonización general del comercio mundial. Y finalmente lo que hacemos es que combinamos los escenarios 2, 3, 4, 5 y 6 y aplicamos todas esas medidas al mismo tiempo para ver cuál es el resultado de aplicar todas las medidas juntas, a ver si tienen un mayor impacto. Entonces, como dije, nuestro modelo es un modelo global que incluye un componente global de transporte, pero también tiene un componente doméstico. Y realmente la red está completamente integrada. O sea que podemos ver cómo se mueve un tipo de mercancía desde cualquier parte del mundo a cualquier otra parte del mundo sin importar el tipo de transporte que se use. O sea que realmente va de puerta a puerta, incluyendo la última milla, si hay un componente marítimo, si hay un componente de carretera, de avión o de tren o también de un transporte fluvial, todo está incluido y todo se estima al mismo tiempo. Pero bueno, esta es la primera vez que nosotros realmente estamos aplicando este modelo a nivel nacional y para hacer eso tuvimos que realmente actualizar toda la red en Argentina para poder tener resultados que fueran viables. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos en Argentina? Lo primero es que en nuestro escenario base, como ya les dije, es la trayectoria actual. Nosotros podemos ver que estamos esperando que aumente casi un 50% para el 2030 la demanda de carga de superficie, es decir, de demanda de carga interurbana y urbana. Y para el 2050, más del 150% de aumento. Más allá, dentro de nuestros escenarios, podemos ver que el escenario de comercio en línea, además del escenario de tendencias globales y el escenario combinado, que es el escenario donde también se incluyen todos los demás, va a haber un aumento todavía mayor de la demanda. Es decir, que es un desafío enorme poder descarbonizar el transporte porque, por lo que podemos ver, no va a haber menos demanda. Entonces, tenemos que realmente encarar ese desafío usando todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Ahora, en cuanto a la electrificación, en el escenario de electrificación del transporte de carga urbana, de logística urbana de última milla, lo que podemos ver es que es de suma importancia porque a nivel argentino, el 22% de las emisiones relacionadas al transporte de carga vienen del transporte urbano, que es lo que tengo aquí en rosado en la pantalla. Entonces, después del transporte de carretera, es el sector que tiene el mayor impacto en cuanto a las emisiones. Si electrificamos todo el transporte de logística urbana con una flota nueva de camiones urbanos eléctricos, podemos ver que en comparación al resultado del 2015, nosotros esperaríamos que las emisiones fueran un 5% menor de las que tuvimos en el 2015. Pero todavía más importante es que si lo comparamos con la trayectoria actual, para el 2030, si no hacemos nada, serían un 20% mayor. Y para el 2050, casi 30% mayor. Entonces, realmente, electrificar nuestra flota de camiones de logística urbana es de suma importancia si queremos descarbonizar todo el sistema. Ahora, a nivel interurbano, hay un impacto todavía mayor, porque luego del escenario combinado, ese escenario donde teníamos la mayor reducción de emisiones. Y se reducirían un 20% de gases por el 2030. Entonces, ¿qué quiere decir? Realmente, nosotros en cuestión de
demanda de carga, eso va a continuar creciendo. Y como pueden ver aquí, si no hacemos nada, realmente va a haber muchísimas más emisiones, pero si renovamos nuestra flota interurbana y electrificamos el transporte de carga, los dos tienen su impacto, pero donde hay un impacto todavía mayor es en el escenario combinado, porque además de el impacto de la renovación de la flota, además tenemos el impacto del cambio modal, el impacto de una regionalización del transporte de carga internacional, donde hay menos trayectos de larga duración. Pero lo que quiero dejar claro con esto es que realmente si no tenemos medidas certeras, las emisiones relacionadas al transporte van a continuar aumentando. Entonces, algunas reflexiones finales. Realmente, como podemos ver en cuanto a la demanda, las medidas actuales que tenemos en vigor no serían suficientes para contrarrestar el aumento de la demanda. Y si no hacemos nada y no cambiamos nada, vamos a tener un aumento en las emisiones. Además, si algunas tendencias emergentes, como las compras en línea, continúan aumentando, el aumento de las emisiones podría ser aún mayor. Por lo tanto, si queremos reducir las emisiones en Argentina, necesitamos una multiplicidad de herramientas. Y estas no pueden ser solamente urbanas, no pueden ser solamente urbanas. Realmente, para encarar este desafío necesitamos herramientas a todos los niveles. Entonces, no deberíamos enfocarnos solamente en una cosa, pero usar todo lo que tengamos a nuestra disposición para tener mejores resultados. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Este trabajo no lo hice yo solamente, tengo un equipo de trabajo bastante extenso que todos contribuyeron a este trabajo, y esto viene de una publicación que esperamos que pueda estar disponible para todos para el mes que viene, y donde podemos entrar en más detalle. Y bueno, estoy disponible para cualquier tipo de pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John. Las preguntas las formularemos al final. Creo que van entrando ya preguntas de la audiencia. Y pasamos ahora con un caso de estudio europeo. Vamos a invitar a Diego Artigot, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, para que nos presente la situación de la ciudad de Zaragoza en logística urbana y acciones incluidas en la agenda relacionadas con movilidad eléctrica. Cuando quieras, Diego, puedes compartir tu pantalla y tienes 15 minutos para realizar tu presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Me oye? Perfectamente, Diego. Vale. A ver si consigo compartir la pantalla. Y ¿estáis viendo también la pantalla? Sí, se ve todo ok. Vale, perfecto. Ahora ha salido de presentación. Ahora, perfecto. Muy bien. De acuerdo. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Zaragoza Logistics Center por invitar a la Oficina de Promoción de Movilidad Eléctrica y Conectada de Zaragoza y su entorno a estas jornadas que estáis teniendo. Y yo os voy a hablar pues, de un caso de éxito que tenemos aquí en Zaragoza, que ha sido la creación de esta oficina, que lleva ya algo más de dos años funcionando. Os voy a explicar un poquito pues, cómo ha sido su diseño, qué misiones tenemos, qué tipo de beneficiarios hay, las actividades que hacemos, así como la página web, redes sociales y unas pequeñas pinceladas sobre las ayudas a la movilidad que tenemos aquí en Aragón. Esta oficina nace como una colaboración entre el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza y la Cámara de Comercio. El consorcio está formado por el Gobierno de Aragón, su Consejería de Vertebración del Territorio y Transportes, por el Ayuntamiento de Zaragoza, que son los mayores socios de este consorcio, y luego también participa la Diputación Provincial de Zaragoza, así como los 30 municipios que se ubican en torno a Zaragoza. La Cámara de Comercio, para que no lo sepáis, pues es una entidad pública de derecho privado en la cual están adscritas todas las empresas y autónomos de Zaragoza y su provincia. Estamos hablando pues entre empresas y autónomos de cerca de 90.000 entidades. Entonces,
Lo que sucedió con estas reuniones que tuvimos la Cámara y el consorcio, vimos que se necesitaba un punto de encuentro tanto para la industria, el comercio, la ciudadanía y las instituciones en torno a la movilidad eléctrica, que era un tema que hace 2 años y medio en Zaragoza estaba cogiendo mucho auge, sobre todo gracias al último plan de movilidad que se hizo de la ciudad de Zaragoza, el PEMUS. La oficina la inauguramos el 15 de abril de 2019 y tiene su sede física en lo que es la Cámara de Comercio. Por lo tanto, esta oficina lo que pretendemos es que sea este punto de encuentro entre el tejido empresarial. Aquí me estoy refiriendo a lo que son fabricantes de automóviles, vendedores, concesionarios de automóviles, fabricantes de patinetes, bicicletas, motos eléctricas, así como todo aquel entorno empresarial que está relacionado con los puntos de recarga, tanto los fabricantes como los distribuidores. Y dentro del tejido empresarial también tenemos muchos usuarios, porque como estáis viendo en estos seminarios, pues la movilidad urbana de última milla en distribución de mercancías, por ejemplo, pues es un sector que se ha acercado mucho a la oficina para conocer qué tipo de vehículos estaban a su disposición y qué tipo de ayudas había para poder mejorar su distribución urbana, ya que en Zaragoza se está implementando bastante lo que es el vehículo eléctrico para la distribución de mercancías. Después, por supuesto, la mayor parte de nuestros usuarios es la ciudadanía en general. Aquí en España todavía hay mucho desconocimiento sobre lo que es el vehículo eléctrico, porque bueno, nosotros igual que estamos en un mundo que lo conocemos más, sabemos el eléctrico 100%, el híbrido enchufable, sistemas de gas, pero la ciudadanía en general está muy perdida con toda esta nomenclatura y con todo esto de cuánta autonomía tienen, cómo se recargan, etcétera. Entonces, muchas de las consultas han venido por esa parte y sobre todo sí, ¿ya hay ayudas para tanto la compra como instalar un punto de recarga? Y por último, también otro de nuestros clientes muy importantes están siendo las entidades públicas. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho con los municipios del entorno de Zaragoza porque están instalando puntos de recarga. Entonces, pues cómo hacerlo, las ayudas que hay, está siendo alguna de las preguntas que nos están haciendo. Estos 29 meses de funcionamiento, como os comentaba, en nuestras actividades la atención de consultas ha sido lo más importante, tanto presenciales como por correo electrónico como telefónicamente, más de 2.100 consultas y en un 70% han sido ciudadanos en general, un 25% ha sido el sector empresarial y un 5% relaciones con instituciones. Pero dentro de nuestras actividades, pues colaboramos mucho con la Universidad de Zaragoza. Han venido alumnos a hacer el trabajo de fin de grado o realizar prácticas, haciendo distintos trabajos. Pues, por ejemplo, este último de las prácticas hice una geolocalización de todos los puntos de recarga que hay en estos momentos en Aragón, con más de 300 puntos de recarga en nuestra comunidad autónoma. O, por ejemplo, otro alumno que hizo un trabajo de fin de grado sobre el análisis de la distribución, accesibilidad y capacidad de las infraestructuras necesarias para la recarga de baterías de vehículos eléctricos en la ciudad de Zaragoza. Cuando la oficina comenzó su funcionamiento, estaban censados 52 puntos de recarga. En estos momentos estamos ya en 83 y hemos mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Zaragoza porque está pensando en sacar a concurso otro paquete para puntos de recarga. Hemos participado en la feria de Stock Car, una feria muy famosa aquí en Zaragoza, cuando los concesionarios pues tienen su stock y quieren sacarlo. Y es muy curioso porque hace 5 años que fue la primera edición, vendieron 3 coches eléctricos. Por culpa de la pandemia se tuvo que posponer porque hemos estado un par de años, como todos sabéis, con muchas restricciones. Y este último año, en el mes de abril, que fue la feria, ya fueron 56 los vehículos eléctricos que se vendieron. Entonces, se está viendo un importante aumento. Otra de nuestras actividades muy importantes son las jornadas de difusión para la ciudadanía en general, como pueden ser la que hicimos sobre el plan MOVES 2. Ahora estamos preparando el MOVES 3. Jornadas para empresas sobre flotas de vehículos
eléctricos en empresas, que contamos con la experiencia de Endesa, de Correos y Atades, nos explicaron cómo ellos están cambiando todo lo que es la flota normal de combustión a flota eléctrica. Con la pandemia nos tocó ajustarnos como todo el mundo y pasarnos a los webinars, y aquí estuvimos con la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, la ciudad movilidad a escala humana. También tuvimos otro webinar muy interesante con la única empresa de coche compartido que existe en estos momentos en Zaragoza, que es Alma Mobility. Zaragoza, para que os hagáis una idea, no es Madrid o Barcelona. La población es de 750.000 habitantes y tiene un modelo de movilidad urbana muy, muy bueno, tanto con el tranvía, los autobuses, los patinetes, las bicis eléctricas, las bicis normales, las motos. Por lo tanto, esta empresa de coche compartido, de car sharing, lo que hizo para entrar en Zaragoza, porque lleva ya cerca de 3 años funcionando, es dar servicio a las empresas. El entorno empresarial de Zaragoza es muy importante, y entonces en esta jornada Alma Mobility junto a Atlas Copco, una empresa que está ubicada a 35 kilómetros de Zaragoza, fueron los primeros que empezaron a utilizar Te quedan 7 minutos, ¿vale? Simplemente modo informativo. Gracias. Y por lo tanto nos explicaron cómo están funcionando. Ahora ya, pues con 8 vehículos están ampliando toda su flota y sus usuarios. Y luego, por supuesto, pues bueno, nos tocan presentaciones diversas en radio, prensa, televisión, comisiones, etcétera. Muy importantes son la Semana Movilidad Europea, donde también participamos activamente de una forma muy importante. Y una de las presentaciones que más nos ha gustado y hemos tenido pues más éxito con ella fue cuando la Cumbre del Clima COP25 nos invitaron a presentar esta idea pionera que era nueva en España sobre la Oficina de Movilidad Eléctrica, que en un principio era eléctrica y este año hemos puesto también conectada, pues estamos ampliando. Por lo tanto, vemos que se está realizando un buen trabajo con la oficina y está siendo interesante. Comentaros que tenemos la página web, aparte de tener una oficina física, por lo tanto, os invito a visitarla, movilidadelectricazaragoza.es, donde tenemos todos los puntos de recarga que hay en Zaragoza y su entorno de acceso público, una sección de noticias, una sección de vehículos, que está muy bien para que los usuarios puedan ver desde patinetes, coches, furgonetas, qué tipo de vehículos eléctricos existen. Y otra sección muy importante, y a todos los que estáis viendo esta conferencia os invito, si queréis, a escribir algún artículo sobre movilidad eléctrica. Tenemos nuestra sección de artículos y, por lo tanto, si alguien está interesado, como lo dejaré a Susana la presentación, tenéis mi correo electrónico y si queréis que os publiquemos, estaremos encantados de poneros en la sección de artículos. Luego, con la pandemia, abrimos lo que es las redes sociales. De momento solo tenemos LinkedIn, pero muy bien, muy útil. Nos está dando una proyección no solo nacional, sino también internacional. Y, por último, para daros unas pequeñas pinceladas de lo que es este MOVES 3 que tenemos ahora en Aragón, que son las ayudas para la adquisición o de vehículos eléctricos o desplegar infraestructuras de recarga. Son ayudas que vienen a nivel estatal, lo pasan a cada comunidad autónoma y en España cada comunidad autónoma gestiona estas ayudas. Como os he dicho, hay 2 actuaciones. Una es la primera para vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, que puede ser una adquisición o directa o leasing o arrendamiento. La segunda, para la implantación de la infraestructura de recarga para cualquier tipo de uso, tanto privado como público. Aquí veis una pincelada de los vehículos que son elegibles. Pueden ser turismos, furgonetas, motocicletas eléctricas, el cuadriciclo ligero y el cuadriciclo pesado. Desafortunadamente, en este MOVES 3, no como en el anterior, sí que había para camiones y autobuses. Tienen previsto sacar líneas específicas para estos vehículos. Y las cuantías de las ayudas pues son muy interesantes porque en furgoneta puedes llegar hasta los 9.000 euros si achatarras un vehículo de 7 o más años y en el caso de los turismos pues hasta 7.000 euros. Dependiendo de qué tipo de solicitante eres y de qué tipo de vehículo vas a adquirir, pues las ayudas varían.
y por una parte estaban las que os he enseñado de particulares, autónomos, administraciones, y por otro lado están las ayudas a empresa, que son algo menores, pero también muy interesantes. Y lo que se refiere a las ayudas de la implantación de los puntos de recarga, aquí lo que te dan es un tanto por ciento del coste elegible, que puede llegar del 70% en lo que son autónomos particulares, comunidades de propietarios de administración sin ánimo de lucro, hasta un 30% en grandes empresas. En España, municipios de menos de 5.000 habitantes les están dando un 10% más de ayuda. O sea, que veis que las ayudas son muy elevadas. Cualquier tipo de destinatario al final puede pedirlas. Aquí para que veáis lo que os comentaba de que simplemente el Gobierno de España da a cada comunidad autónoma, Aragón nos han tocado 11,2 millones de euros hasta el 2023, y que las ayudas se solicitan telemáticamente, a través de la página web que ha habilitado el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, para finalizar, tras estos 29 meses, las conclusiones que hemos sacado en la oficina es que todavía hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía de lo que es el vehículo eléctrico. Se lían un poco con el tema, pues, de eso, de un vehículo eléctrico puro, un híbrido enchufable, el gas natural. Entonces, todavía falta explicar bien a la ciudadanía estos conceptos. Tenemos una deficiencia, un déficit bastante importante en infraestructuras de recarga, y en el tema de autonomía de las baterías todavía los ciudadanos tienen un cierto temor a quedarse colgados con el tema del coche eléctrico. Por la parte positiva sí que vemos un compromiso empresarial muy grande, ¿eh? Tanto todas las empresas relacionadas con el sector están dando un empuje muy fuerte en este sentido. Y por último, la necesidad de que siga habiendo esta colaboración público-privada y el impulso público dentro de lo que es la movilidad eléctrica. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos y encantado de continuar con vosotros. Pues muchísimas gracias, Diego, por este caso de estudio europeo. Y para completar ya el panorama internacional, vamos a ver otro caso, en esta ocasión, un caso de estudio latinoamericano. Vamos a dar paso a Daniel Fernando Prato Sánchez, él es coordinador científico de la empresa Lógica, que nos va a presentar las lecciones aprendidas del proyecto Bicicarga, hallazgos del uso de bicicletas de carga electrónica para la logística de última milla. Así que, Daniel, cuando quieras, tienes 15 minutos por delante para tu presentación. Hola, gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues de nuevo gracias por la invitación. Qué interesante estar aquí compartiendo diferentes iniciativas. Como ya lo mencionaron, esta es una que se lideró a través de el Banco Mundial y el IFC para desarrollar alternativas innovadoras en la distribución de carga, puntualmente en temas de última milla. El proyecto estuvo acompañado por la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Nosotros fuimos el equipo técnico y Espacio apoyó la operación y la implementación del piloto. Entonces, rápidamente, nosotros hacemos parte también de la red Scale. Hace más o menos 12 años nos dedicamos a desarrollar proyectos de investigación aplicada para resolver necesidades de movilidad, logística y transporte en Colombia puntualmente. Y bueno, algunos de los logros que podría darles de entrada con la implementación del piloto es primero diseñar un modelo de distribución de última milla que funcionara para nuestro contexto cultural, económico, social. Logramos implementar un piloto de aproximadamente 6-7 meses para poder evaluar bajo qué condiciones el modelo podría llegar a ser viable, y a partir de esos resultados establecer y definir algunos lineamientos de escalabilidad que sirvieran como soporte para las autoridades locales y permitieran apalancar la implementación de un modelo de ciclologística.
Y uno de los que más me parece interesante es empezar a hablar de conformar redes de valor en ciclologística. Entonces, cuando iniciamos el proyecto, fuimos a ver cuáles eran las necesidades de los generadores, de los operadores, cuáles eran las capacidades de los fabricantes, y nos dimos cuenta de que no había una articulación que facilitara el flujo de los procesos, de los productos a través de este tipo de vehículos. Entonces empezamos un ejercicio en donde primero se hizo un análisis preliminar, entendimos para Bogotá qué productos, qué sectores y bajo qué condiciones podría tener un mayor potencial el piloto. Esto fue entender cómo se mueven las cargas en Bogotá, por qué zonas, con qué capacidades, con qué frecuencia de distribución y todo esto para comenzar a pensar el diseño. Llegamos a entender que si bien este tipo de ejercicios es muy exitoso, ha sido muy exitoso en temas de paquetería, podíamos explorar otros sectores que ya en un momento les voy a compartir. Lo siguiente que se hizo fue todo el involucramiento de las empresas ya participantes en el piloto, fabricantes, operadores, la misma comunidad estuvo involucrada, las empresas que proveían la tecnología. Después vino el despliegue y ya finalmente la hoja de ruta. Entonces, importante, ya lo han dicho varias veces, tener en cuenta el contexto que se ha hecho en el mundo. En Europa encontramos varios pilotos en los que identificamos también barreras muy similares a las que tuvimos acá. La primera de ellas fue entender o convencer a las empresas de por qué realmente deberían apostarle a la ciclologística. Usualmente se percibía como algo no eficiente, la capacidad de carga no va a ser la suficiente para la operación. Si yo soy una empresa pequeña, no voy a alcanzar a tener una demanda lo suficientemente robusta como para garantizar la operación. Desde el punto de movilidad está la cuestión de digamos, la disponibilidad de las zonas de carga habilitadas en la ciudad. Uno, y dos, el tema normativo. En el caso de Bogotá hay un vacío que por un lado ni lo prohíbe ni lo permite. Entonces, en algunos casos, digamos, no nos apegamos a ese vacío, pero para poderlo escalar sí tiene que haber claridad en la norma, para darle tranquilidad a las empresas. Y por supuesto que el tema de educación siempre ha sido un aspecto fundamental para poder sensibilizar y, y garantizar de alguna manera el éxito de este tipo de iniciativas. Se definieron indicadores en diferentes frentes. Desde el punto de vista logístico, estábamos monitoreando una cantidad de variables de cuántas entregas, de las distancias recorridas, de si entregó a tiempo o no, de si habían devoluciones. Bueno, eso entre otros. Desde el punto de vista ambiental, monitoreamos el consumo, las emisiones equivalentes, el consumo que necesitaban los vehículos eléctricos. Y como lo dije anteriormente, también involucramos a la comunidad, a los conductores, bueno, a diferentes stakeholders para poder ver desde su perspectiva cómo veían la implementación de este tipo de modelos, y un tema también financiero de si realmente varió, cambió, mejoró la operación o no, con respecto a una línea base. Entonces, en términos generales, tuvimos empresas que estuvieron piloteando entre 3 y 6 meses, y trabajamos con dos modelos operativos. Aquí hay algunos números, eh, solamente acá resaltar que estuvimos trabajando con 3 sectores: alimentos, consumo masivo, paquetería. Ahorita hablamos un poco más en detalle, cada uno con sus barreras y con sus oportunidades. Y estos son los dos modelos. Entonces, el modelo 1 lo llamamos operación centralizada y estaba diseñado para aquellas empresas que estaban dentro de Bogotá
y que tenía la capacidad de salir a hacer la distribución desde su propio sede, ¿sí? El modelo 2, permítame aquí, el modelo 2 estuvo diseñado para aquellas empresas que no necesariamente estaban ubicadas dentro de Bogotá, sino en la periferia o en las zonas aledañas. Entonces, tienen que mandar todos los días camiones a la zona urbana para hacer las entregas. Ahí lo que hicimos fue habilitar una plataforma de colaborativa de cross-docking, hasta donde sabemos la primera que se desarrolla en Colombia para temas de en Latinoamérica para temas de ciclologística. Y lo que hacíamos era, bueno, en vez de mandar 2, 3 camiones, manden uno, hagan el descargue acá y el alistamiento para salir a distribuirlo en una zona que nosotros previamente seleccionamos. Entonces, este es el mapa de Bogotá. Digamos que los criterios para seleccionar las zonas, esta zona verde fue donde hicimos la implementación de la plataforma, estuvieron asociados a la densidad comercial de la zona, uno, dos, que no fuera un terreno con pendientes muy pronunciadas, tres, que tuviéramos aquí en Bogotá hay una red de ciclorrutas bastante interesante, amplia, entonces que también facilitara la circulación a través de esas ciclorrutas. El tema de la seguridad también lo tuvimos en cuenta y el tema también de las zonas habilitadas para la descarga, las bahías de carga y descarga de producto. Entonces acá estuvo funcionando la plataforma y estas otras dos empresas que estaban bajo el modelo de operación centralizado que les comenté. Entonces, Me quedan 7 minutos, Daniel. perfecto. Gracias. A partir de ahí empezó, ya cuando tuvimos claro el diseño del piloto, empezó toda la vinculación entre los operadores, los generadores, los fabricantes, dependiendo de la cantidad de productos, el tipo, el volumen, el tamaño, la frecuencia. Seleccionamos el tipo de vehículo más apropiado para la operación. Digamos, a quien les correspondía seleccionaban el vehículo con el que se iban a operar. Y bueno, aquí les dejo algunas especificaciones que en términos generales son bicicletas que pueden llegar a tener hasta 100 kilogramos de capacidad o triciclos que pueden llegar hasta 300 en algunos casos. Y estas son las características de la plataforma que nosotros estuvimos trabajando. Inicialmente teníamos planteado en 100 metros cuadrados ubicar a 5 empresas, pero de esas 5 finalmente operaron 2. Ahorita les cuento por qué. Ahí tuvimos un supervisor que estuvo todo el tiempo, estuvo una empresa de paquetería y una empresa de alimentos, de carga seca. Teníamos la zona de carga de baterías, la zona donde estaba el supervisor y donde se dejaban los vehículos en la noche. Entonces, poco era, así empezamos, fue un estacionamiento, se habilitó, se adecuó para que cada empresa tuviera su propio espacio y una vez en el día llegaba el camión a una hora que se acordaba previamente con los conductores, se hacía el descargue, ellos hacían ahí un alistamiento y después el cargue en los triciclos. Resultados. Entonces, teníamos 4 empresas, como ya lo dije, una de ellas atendía bajo el modelo de operación 1 domicilios de pedidos que se hacían a través del canal digital. Ellos estuvieron 6 meses y aquí podemos ver el tipo de vehículo que se estaba usando de manera convencional y el vehículo bajo el cual se reemplazó. Entonces, una moto por una bicicleta, un camión de 1 tonelada por 2 triciclos y así. Estos son algunos de los indicadores generales del piloto. Entonces, para cada modelo, la distancia recorrida, encontramos de alguna manera una mayor eficiencia, una mayor productividad bajo el modelo de operación colaborativo. Aquí tenemos algunos valores alrededor de las distancias, cuántos días estuvieron operando, cuánta distancia en total se recorrió. Digamos que
el más o el menos depende del tipo de operación. Aquí en la empresa 2 tuvimos una particularidad, una bicicleta que se salió de la operación por un accidente digamos, menor, pero el tema aquí con ellos era que el modelo de operación era autoventa, es decir, llene el vehículo y vaya, salga y véndalo como pueda. Encontramos muchas, digamos, oportunidades con este tipo de modelos de operación porque aparte de conseguir un conductor que hoy por hoy en Bogotá no es tan sencillo, alguien que le apueste, digamos, a la distribución en estos tipos de vehículos desde el punto de vista del conductor y aparte tenía que tener habilidades comerciales. Entonces ahí hubo algunos retos, pero de resto, por ejemplo, estos de paquetería tuvieron unas eficiencias bastante interesantes con respecto a los modelos convencionales que los vemos acá. Entonces, en términos generales, para las otras tres empresas, la cantidad de entregas aumentó de un 28 a un 70% casi, y la distancia recorrida disminuyó. Por ejemplo, para el modelo 2, que son las empresas que están acá. Entonces, tenemos mayor número de entregas y menor distancia recorridas, genera unas eficiencias interesantes y aparte de eso también se reduce el tiempo naturalmente de las entregas. Entonces, los conductores pasaron de una actividad de 8 horas a una actividad de 6 horas de trabajo para el modelo 2, para los otros dos, en este caso sí se mantuvo. ¿Listo? En el caso del modelo 1, aumentó el número de entregas y la distancia recorrida, es decir, este vehículo pudo llegar a tener una mayor cobertura de clientes por la versatilidad del vehículo en este caso y unos temas también relacionados con la cantidad de emisiones que se dejaron de generar por la sustitución de un vehículo de combustión a las bicicletas o a los triciclos. Sí, de nuevo Nos el quedan modelo un par de colaborativo minutos para concluir, Daniel. resulta más interesante. Entonces aquí tenemos algunos mapas de las rutas de entrega, distribución mensual, ya digamos que esta información les podría quedar a ustedes. Al final de la operación, las empresas nos dieron este balance y es que ellos podían reemplazar 2 mini truck por 3 triciclos y esto podía llegar a reducir el costo hasta un 16%, el costo logístico o el costo de la operación. Y cuando hablamos de la moto, reemplazar una moto por una bicicleta de carga aumenta la cantidad de entregas y se puede llegar a reducir hasta un 31% el costo de cada entrega. Entonces, en términos generales, hay un balance positivo de la operación. Desde la perspectiva del impacto social, los conductores estuvieron muy bien. Esto acá no lo dice, pero nosotros lo identificamos y es que mientras la operación es relativamente sostenible, limpia, el conductor sí está expuesto a los temas de contaminación en las zonas donde está operando. ¿Listo? Y algunas oportunidades para poder llegar a la escalabilidad están asociados con 4 frentes, con la perspectiva logística, en donde la colaboración realmente produce resultados, facilita y optimiza las eficiencias. Hay unos temas ahí relacionados con la operación para productos con la cadena de frío, por ejemplo, o con medicamentos que requieren permisos un poco más rigurosos en cuanto a las condiciones de operación de la plataforma. Hay oportunidades en cuanto al desarrollo comercial en el sentido en el que se pueden habilitar nuevos espacios para fabricar vehículos, desarrollo de tecnologías, motores, baterías, espacios de infraestructura y demás. Y bueno, desde el punto de vista de normatividad también necesario políticas que habiliten o incentiven la operación, por ejemplo, el tema de las zonas de cero emisiones, horarios específicos de entrega, políticas o iniciativas enfocadas a promover el uso de la bicicleta en la entrega de mercancía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Daniel. Y ya después de esta ronda de participaciones y de ponencias, les comento que todas las presentaciones van a ser compartidas con los participantes en este panel al final de dicho módulo. Vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas que han ido formulando a través de la sección de preguntas de este GoToWebinar. Y también les anticipo que las preguntas que no vayan a ser respondidas por temas de tiempo, de planificación de tiempo, las vamos a centralizar de forma que los ponentes puedan responderlas a posteriori y les compartiremos el documento junto con las presentaciones de todo el módulo al mismo tiempo. Muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas que han ido formulando. Voy a ir por orden de intervención. Hay una pregunta para Lucille Boudet sobre si existen experiencias acerca de si se ha involucrado el sector energético para fomentar el uso de vehículos eléctricos y qué papel, qué rol juega este sector en la planificación integrada. No tengo una experiencia, un estudio de caso en particular en mente al respecto, pero las agencias, bueno, en Francia se ha hecho todos los proyectos que se pueden llevar a cabo sobre estos proyectos pilotos en logística urbana para electrificar la logística urbana, deben considerar todos los retos para bueno, la producción de energía, entre todos los retos energéticos. Entonces se asocian estos actores en toda la dinámica de colaboración, de coordinación en la preparación de los proyectos. Entonces es algo estratégico, todos los aspectos bueno, tanto como lo mencionábamos, los actores más que participan en la fase de fabricación de los vehículos, pero también toda esta fase de producción y distribución de la energía, esta fase, esta etapa, este sector es clave para tener un sistema de logística urbana electrificado con bueno, la operación de estos vehículos. Entonces, todo este sector sí, de la distribución, producción y distribución de la energía es clave y hay que asociar estos actores en los proyectos. No tengo proyectos de experiencia en particular en mente, pero bueno, si los otros ponentes tienen una y se podría compartir. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias Lucille. La siguiente pregunta va dirigida a Alicia Martínez. Nos preguntan si pueden referirnos casos de pilotos llevados a cabo en ciudades que tengan un clima extremo, un clima caliente, mediante flotas eléctricas de carga ligera. Y si crees que puede existir alguna barrera para el desempeño de la tecnología eléctrica en entornos con climas extremos, como este tipo que se menciona. Vale, de momento nosotros desde Zaragoza Logistics Center no tenemos implementación de modelos logísticos en este tipo de pilotos. Bueno, nosotros hemos trabajado aquí en España, ahora estamos trabajando en Quito. Respecto a barreras, pues bueno, climas extremos claramente van a tener un impacto en las especificaciones técnicas de los vehículos. De eso sí que hay otras jornadas trabajando más en esta parte. Nosotros no trabajamos con los vehículos como tales, sino más en los planes, en toda la planificación de la logística, pero obviamente habría que tener en cuenta no solo baterías, sino pues bueno, duración de las mismas, como es aire cálido, material particulado, todo este tipo de vicisitudes que se van a tener y bueno, respecto también a puntos de carga y demás, que va a afectar también a velocidad de carga, cómo van a trabajar esos puntos de carga. Entonces, pues bueno, claramente la parte técnica de los vehículos sería un problema. También, pues bueno, a la hora de planificar los ruteos, los momentos de entrega, pues lo mismo, si se está trabajando con vehículos refrigerados, habría que tener muy en cuenta horarios a los que se van a hacer las entregas. Y bueno, lo mismo con entregas normales para los conductores y la gente que está haciendo todos los transportes. Entonces, pues bueno, sería un caso de estudio, por supuesto, muy interesante, pero vamos, ahora mismo no tenemos pilotos, pero desde luego
podéis escribirnos y, pues bueno, miraremos un poco cómo conseguir la información y trabajar. Claro, muchas gracias. Se entiende que, claro, con climas extremos se necesita refrigerar el vehículo y, por lo tanto, los tiempos de recarga tienen que ser más frecuentes, es cierto. Muy bien, pues pasamos a una pregunta que hay para Carolina Mesa. ¿Qué diferencias han encontrado entre Colombia, Argentina e India y cuáles son las claves para adaptar las soluciones de logística urbana a las distintas realidades y culturas locales? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Espero que sí. Bueno, como estamos trabajando precisamente con 3 países, como les mencionaba, India, Argentina y Colombia, digamos que en temas digamos, de cuando empezamos el proyecto, las 3 ciudades de India y las 3 ciudades de Argentina, digamos que no tenían en su base tanto arranque, tantos inicios, tantos proyectos y normatividad asociada a términos normativos, por ejemplo, y grupos o ese diálogo entre privado, academia. Lo que sí, por ejemplo, notamos en ciudades colombianas que ya había un avance significativo en esa, digamos, interacción entre el privado y el público. Entonces, esas fueron una de las diferencias y eso obviamente ya tener un grupo de trabajo consolidado en algunas de las ciudades colombianas permitió que los proyectos fluyeran como digamos más rápido, con mucha más armonía. Pero entonces tomamos como base la experiencia que se había llevado en estas ciudades colombianas que ya tenían ese diálogo, esas instancias, esos grupos de trabajo tan fuertes, tan consolidados para ver cuáles habían sido esas barreras, por ejemplo. Y un punto que nos sirvió clave fue, digamos, en las otras ciudades que no tenían esa fuerte interacción, digamos, vincular muy fuerte el sector académico con el privado y el público, porque uno de los ponentes, ay, qué pena, olvidé el nombre, comentaba precisamente cómo en tesis de grado se podía articular con esos proyectos y apoyar, digamos, al sector público en atender esos problemas, esas realidades desde la academia para responder a problemas reales. Esto, digamos, que es como una corta introducción, podría extenderme más en mi respuesta. Espero que haya quedado claro, si no, pues estoy atenta a mayores discusiones. Claro, muchas gracias. Si quedan preguntas en el tintero, posteriormente se pueden centralizar, como decía, y enviarlas a posteriori junto con las presentaciones. Tenemos una pregunta también para John Pritchard. Uno de nuestros oyentes formula la siguiente pregunta. Dado que el comercio online crece más rápidamente que la transición hacia vehículos eléctricos, ¿hace falta generar, por lo tanto, una conciencia acerca del consumo responsable o el consumo de productos regionales? Y por otro lado, pregunta también qué herramientas existen para esto y qué impacto tendrían en la descarbonización del transporte de cargas. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Obviamente sí, como ya presenté, la demanda continúa creciendo y realmente no podemos querer salir de ese problema solamente tecnológicamente. O sea, tenemos que también comenzar a pensar un poco de que todo no puede ser crecimiento. Obviamente queremos sacar a nuestra gente de la pobreza, que necesitamos ese ¿sabe? Trabajo económico, todo eso se necesita. Pero no podemos seguir continuando con esa subida en demanda infinitamente. Entonces, realmente sí, no podemos salir solo de esto solamente de esta manera. Pero a nivel de logística urbana, los resultados que nosotros presentamos son realmente de tanque a rueda, ¿no? También, si tú electrificas todo tu sistema, pero está produciendo la electricidad de una manera que no es muy limpia, ahí tenemos un problema. Entonces, un análisis donde se haga de pozo a rueda podría tener un impacto todavía mayor que el que presentamos, o sea, que un impacto menor de la electrificación de la logística. Entonces, realmente necesitamos algo que sea a nivel de sistemático, ¿no? En una reducción de la demanda, una regionalización de la economía, como ya la pregunta mencionó. Y bueno, sí, un desafío enorme. Ahora mismo no tenemos ese tipo de herramientas, por lo menos que yo sepa, y es parte de lo que estamos tratando de hacer, de saber ya cómo podemos hacer ese tipo
cómo se puede desarrollar esa herramienta y cómo podemos encarar este desafío que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. A mí me ha parecido una pregunta muy interesante. Es verdad que el comercio online está creciendo mucho más rápidamente. Yo ya he escuchado también, por lo menos en Europa, hay iniciativas también de plataformas de comercio online con un abastecimiento de proximidad, que creo que quizás podría ser una de las soluciones, ¿no?, hacia el consumo responsable, porque cuando hablamos de comercio online a todos nos viene a la mente quizás pues las grandes multinacionales o el abastecimiento global, ¿no?, de alguna forma. Para continuar, existe una pregunta aquí para Diego Artigot. Nos pregunta lo siguiente. En el pasado, ¿quién llevaba a cabo las funciones de vuestra oficina? ¿Quién llevaba a cabo las funciones que vuestra oficina realiza hoy en día? ¿Y cómo financia sus actividades y cuáles son las prioridades en su agenda de trabajo para los próximos años? La oficina se financia con fondos de la Cámara de Comercio y del Consorcio de Transportes del área de Zaragoza a través de este convenio. La oficina empezó con una sola persona, o sea, soy yo, que hacía un poco de todo, desde preparar las actividades, gestionarlas, hacer los informes mensuales, financieros, etcétera. Este último año, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza han creído que había que darle un pequeño impulso y lo que ha entrado a formar parte del equipo de la oficina es una mujer, ingeniera de telecomunicaciones, para que lo que llamábamos Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica también tenga que ver y conectada. Le hemos dado también ese nuevo impulso. ¿Y a qué me refiero? Pues tanto por parte de empresas como Gobierno de Aragón como Ayuntamiento están muy interesados en todo lo que tiene que ver la conectividad en el mundo de la movilidad. Ahora en Zaragoza, pues por ejemplo, estamos colaborando con ellos en una aplicación para poder utilizar todos los medios de transporte que tiene a disposición un usuario, combinando lo que es el transporte público con el de tenemos en Zaragoza patinetes, bicis, motocicletas, el tranvía, los sitios de aparcamiento. Entonces, cómo poder utilizar todos esos sistemas a través de una aplicación. Y bueno, pues el futuro que vemos es que todavía hay que seguir haciendo mucha difusión de lo que es el tema del vehículo a las personas, a un ciudadano en general. Tenemos que trabajar mucho todavía en los puntos de recarga. Antes le preguntabais a la primera ponente, aquí por la oficina han pasado las grandes empresas energéticas porque están involucrándose mucho en el tema de los puntos de recarga. Es más, con esta actividad que tenemos ahora, que estamos haciendo ahora con los municipios, les van a instalar los puntos de recarga de forma gratuita, a cambio de una concesión de ese terreno durante X años, pero no solo se lo hacen de forma gratuita, sino que incluso le pagarán al ayuntamiento un canon en función de lo que se utilice. Somos realistas. En estos momentos ese canon va a ser ínfimo porque hay pocos usuarios de los puntos de recarga en vía pública, pero para que veáis que es algo importante y que es algo necesario. Y luego por último, pues bueno, con todo el tejido empresarial sí que hemos visto mucha necesidad por parte de los concesionarios que hay en Zaragoza, cómo ayudarles. Estamos intentando elaborar una guía para que las personas que vayan allí vean las ventajas no solo de que se mueven por un sistema más eficiente, sino las ventajas económicas que tiene para un ciudadano el poder pasarse del vehículo de combustión al vehículo eléctrico. Muchísimas gracias, Diego. Tenemos también alguna pregunta para Daniel Prato. En concreto nos preguntan cómo influencia la presencia o no de infraestructura para bicicletas, se refiere respecto al ancho de la ciclovía de la línea por donde circula la bicicleta y lugares de estacionamiento para cargo bikes. ¿Cómo influencia la presencia o no de infraestructuras para la implementación de estos vehículos en primera y última milla? Habla sobre todo, se refiere a temas de seguridad para el conductor. Gracias. Bueno, hay dos respuestas. Una que planteamos desde la planeación, desde el previo a la implementación, era que efectivamente los operadores, los conductores pudieran usar las ciclorrutas. Ahora, para usar las ciclorrutas hay que cumplir con unos requerimientos.
que en el caso del piloto los triciclos excedían. Entonces las dimensiones del vehículo deben ser de cierta forma, la potencia del motor debe ser no mayor a, creo que tal vez 500 watts, y otras consideraciones, las velocidades máximas y demás. Entonces, eso uno. Dos, ya cuando empieza el despliegue de la operación, realmente los conductores veían, digamos, si había mucho trancón en la vía pública, usaban la ciclorruta y eso les ahorraba ahí un tiempo importante. De lo contrario, ellos utilizaban en la mayoría de los casos, ahí les medio alcancé a mostrar en un mapita, vías secundarias. Entonces se metían entre calles para poder llegar más rápido a los puntos de entrega. Nosotros, como parte del proceso, les preguntamos qué tan inseguro se sentía y si había un alto riesgo de parte de ellos a ser, digamos, accidentados por un camión, por un bus, por un taxi. Eh, entonces, por eso, digamos, esa alerta sí quedó. Pero también cuando utilizaban la ciclorruta era lo mismo. Entonces había un riesgo de chocar a un ciclista o a un peatón. Entonces, en términos generales, la seguridad, y sí sería bueno habilitar vías específicas. Aquí en la pandemia en Bogotá hubo zonas en donde le quitaron un carril a la avenida y lo dedicaron exclusivamente para para las bicicletas. Entonces, eso para nosotros fue súper ganador porque había mucho más espacio, era mucho más seguro, más tranquilo para todos. Pero entonces le estás quitando un carril y empieza todo el dilema, ¿no? El conductor está súper enojadísimo porque cómo es posible que a mí me quiten un carril para que una bicicleta ande por ahí. Empieza todo ese debate entre los que andan en vehículo y los cicloandantes. Gracias, Daniel. El gran dilema entre el cambio de concienciación y el modelo tradicional. Creo Así que es. tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Hay una segunda pregunta formulada para Alicia Martínez. Dice, los negocios del centro de Quito están preocupados por la inseguridad del sector. ¿Los vehículos de carga del proyecto consideran tener compartimentos cerrados? Sí, para el proyecto, bueno, para Solutions Plus, para Quito, se han estado valorando. Estamos en fase de encuesta. Tenemos ya casi los resultados de encuesta. Esto, bueno, Rosa está manejando esta parte. Y se va a considerar el diseño para 2 ruedas, 3 ruedas, va a haber algún cuadriciclo también pequeño, se está considerando abierto, cerrado. Nosotros en el plan logístico lo tenemos abierto, espero de tener los datos y poder hacer el diseño perfecto con los vehículos también que se está contratando. Respecto a las especificaciones de vehículos, de momento Rosa sí que tiene mucha más información que yo, pero se está considerando todo para poder transportar toda la carga. Sobre todo vamos a trabajar con el comercio del centro de la ciudad, por lo tanto se va a necesitar mucho cerrado para proteger la carga, va a ser mucha alimentación para restaurantes, suministro para las tiendas de centro. Entonces, pues sí, estamos un poco trabajando en ello con las empresas locales para tener, pues bueno, los vehículos más óptimos para la carga que se va a transportar. Muchas gracias, Alicia. Y tenemos tiempo para una última pregunta. Vuelvo otra vez a Daniel. Comentan que es evidente que propusieron cambiar los vehículos de combustión interna por bicicletas, según nos has comentado anteriormente. Preguntan sobre las distancias a recorrer, si se trata de distancias largas, si habéis realizado algún escenario en ese sentido, o si la experiencia que has comentado sería solo para distancias cortas, lo que se denominan ecozonas. Sí, digamos que por la eficiencia, por la autonomía de los vehículos, no se recomiendan distancias mayores a 5 kilómetros a la redonda. Aún así, viendo esa área de cobertura es bastante para una ciudad como Bogotá, en donde
es importante ahí de saber escoger la zona. Entonces, si uno tiene una zona de densidad comercial bastante buena, vas a tener ahí, nosotros teníamos ejercicios o pruebas, días en los que en una cuadra se hacían más de 10 entregas a los clientes. Entonces, recomendable el tema de la densidad comercial. Y otra cosita ahí, ya que mencionaste el tema de la escalabilidad. Entonces es también importante tener en cuenta que no es que ahora todos los camiones se reemplazan por bicicletas o triciclos, sino hay un punto de inflexión, ¿no? Porque digamos que de alguna manera el modelo tiene tres componentes, un componente financiero, ambiental y social. Entonces, cuando tú quitas un camión, de pronto tienes que empezar ahora a pagar 2 o 3 conductores. Y ahí llega un punto en el que para las empresas deja de ser eficiente hacer la entrega solo con triciclos. Entonces, eso también es una de las consideraciones que se debe tener en cuenta hasta qué punto realmente nos conviene o no hacer ese cambio de operación. Daniel, había perdido por unos segundos el audio. Yo creo que ahora me escuchan todos perfectamente. La verdad es que es una pena, pero tenemos que cortar el debate porque se nos ha echado la hora encima. Y bueno, sin embargo, como les comentaba antes, todas las preguntas no respondidas las vamos a centralizar y se las enviaremos a posteriori junto con el vídeo de esta sesión por email. Quisiera agradecer a todos los ponentes su participación, a todo el público presente y les acompaño a que nos acompañen mañana en la unidad 3. Tendrá lugar a las 8 de la mañana o a las 3 en horario C. Y trataremos las zonas de bajas emisiones con un enfoque en el transporte de mercancías. Y por favor, antes de terminar, recuerden que para obtener un certificado de participación en el módulo deberán al menos asistir al 80% de las unidades del módulo, es decir, 4 de 5 de ellas. Muchísimas gracias por todo y un cordial saludo. Saludos, gracias. Gracias.